El sol se alzaba sobre el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y anaranjados que parecían fundirse con la tierra infinita. El pueblo de Kijiji, pequeño pero vibrante, despertaba con el canto de los gallos y el murmullo de sus habitantes. Las chozas de barro y paja se alineaban en círculos alrededor del árbol sagrado, un baobab centenario cuyas raíces parecían abrazar la tierra con la fuerza de un gigante dormido. Era un lugar donde el tiempo fluía lentamente, donde las tradiciones se respiraban en el aire y donde la naturaleza era tanto un aliado como un maestro. En el corazón de Kijiji vivía Amina, una joven de 25 años que llevaba consigo la esencia de su tierra. Delgada pero ágil, su piel oscura brillaba bajo el sol como si estuviera hecha de la misma noche que cubría el pueblo, cuando las estrellas tomaban el cielo. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban una curiosidad insaciable, como si siempre estuviera buscando algo más allá de lo que los demás podían ver. Amina era inteligente, valiente y llena de sueños, pero también cargaba con la sombra de la inseguridad. Había crecido bajo la tutela de su abuelo, Baba Yengo, un hombre venerado por su sabiduría y su profunda conexión con la naturaleza. Todos en el pueblo lo respetaban, y Amina lo admiraba, pero también sentía que su propia identidad se perdía bajo la grandeza de su legado. Baba Yengo era un hombre alto y delgado, con una barba blanca que caía como una cascada de algodón. Sus manos, rugosas y marcadas por el tiempo, parecían contener la historia de la tierra misma. Cada tarde se sentaba bajo el baobab y contaba historias de los antiguos, de cómo la naturaleza hablaba a través del viento, de los ríos y de los animales. La tierra no es muda, Amina, le decía con voz grave pero amorosa. Ella susurra, grita y canta. Solo hay que saber escuchar. Pero aquella mañana, algo era diferente. El aire estaba cargado de una energía inquietante, como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración. Amina despertó con un sobresalto, el eco de un trueno lejano resonando en sus oídos. La tormenta llegó sin previo aviso, con vientos que azotaban las chozas y lluvias que caían como lágrimas del cielo. La gente corría de un lado a otro, asegurando techos y resguardando a los animales. Amina buscó a su abuelo, pero no lo encontró en su choza. Tampoco estaba bajo el baobab, su lugar favorito. El corazón de Amina comenzó a latir con fuerza, una sensación de inquietud que no podía ignorar. Cuando la tormenta amainó, el pueblo quedó en silencio, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento. Fue entonces cuando Amina encontró el amuleto. Estaba sobre la mesa de su abuelo, tallado en madera oscura y adornado con símbolos que parecían moverse bajo la luz tenue. Lo tomó con manos temblorosas, sintiendo un calor extraño que emanaba de él. En ese momento, escuchó la voz de Baba Yengo, débil pero clara, como si estuviera susurrando desde muy lejos. La tierra habla, pero solo los que escuchan pueden salvar lo que importa. Las palabras resonaron en su mente, llenándola de una mezcla de confusión y determinación. ¿Qué quería decir su abuelo? ¿Por qué había desaparecido? Amina miró a su alrededor, como si esperara encontrar respuestas en las paredes de la choza, pero solo encontró silencio. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Baba Yengo le había dejado una pista, un mensaje que solo ella podía descifrar. Con el amuleto colgando de su cuello, Amina tomó una decisión. Emprendería un viaje para encontrar a su abuelo y descubrir el significado de sus palabras. Al amanecer, mientras el pueblo comenzaba a despertar, Amina preparó una pequeña mochila con provisiones. Sabía que el camino sería peligroso,
pero también sentía que no tenía otra opción. La tierra le había hablado, y ahora era su turno de escuchar. Antes de partir, se detuvo bajo el baobab, colocando una mano sobre su corteza rugosa. «¡Guíame!», susurró, como si el árbol pudiera escucharla. El viento respondió con un susurro suave, llevándose sus palabras hacia el horizonte. El primer día de su viaje la llevó más allá de los límites de Kijiji, hacia la vasta sabana que se extendía como un océano de hierba dorada. El sol brillaba con fuerza, y el aire estaba lleno del canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. Amina caminaba con determinación, pero también con un nudo en el estómago. Cada paso que daba la alejaba de todo lo que conocía, pero también la acercaba a algo que no podía nombrar. El amuleto parecía latir contra su pecho, como si tuviera vida propia. Al caer la noche, Amina encontró refugio bajo un árbol solitario. Encendió una pequeña fogata y se envolvió en su manta, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Por primera vez en su vida, se sintió completamente sola, pero también libre. Libre de las expectativas, de las comparaciones, de la sombra de su abuelo. Ahora, era ella quien llevaba el amuleto, ella quien debía escuchar a la tierra. Mientras cerraba los ojos, una imagen apareció en su mente. Un río que cambiaba de curso, un árbol que susurraba en una lengua antigua, un león que la observaba desde la distancia. Eran visiones, sueños, pero también mensajes. Amina no lo sabía aún, pero su viaje apenas comenzaba, y la tierra tenía mucho más que decirle. La sabana se extendía ante Amina como un mar interminable de hierba dorada, ondeando suavemente bajo el viento cálido. Cada paso que daba la adentraba más en un mundo que parecía vivo, respirando con ella, observándola. El sol ardía en lo alto, y el sudor corría por su frente, pero Amina no se detenía. El amuleto que colgaba de su cuello parecía latir con una energía propia, como si la estuviera guiando hacia algo, hacia alguien. El primer desafío llegó al tercer día de su viaje. El agua que llevaba en su cantimplora se había agotado, y la sed comenzaba a nublar su mente. Caminó durante horas bajo el sol inclemente, hasta que sus piernas flaquearon y cayó de rodillas sobre la tierra seca. Fue entonces cuando escuchó el sonido del agua. Un susurro leve, casi imperceptible, pero allí estaba. Amina se arrastró hacia él, encontrando un pequeño arroyo que serpenteaba entre las rocas. Bebió con avidez, sintiendo cómo el líquido frío devolvía la vida a su cuerpo. Pero algo extraño sucedió. El arroyo cambió de curso frente a sus ojos, como si estuviera redirigiéndola. Amina lo siguió, confiada en que la tierra la guiaba. Fue en ese momento cuando conoció a Kofi. Él estaba agachado junto a un árbol, examinando unas huellas frescas en el suelo. Alto, robusto y con una sonrisa que iluminaba su rostro, Kofi era un cazador experimentado de 30 años, conocido en los pueblos cercanos por su habilidad y su buen corazón. Al ver a Amina, se acercó con cautela, pero su expresión se suavizó al notar su agotamiento. ¿Qué haces tan lejos de Kijiji?, preguntó, ofreciéndole un trozo de fruta seca. Amina, aún sin aliento, le contó sobre su abuelo, el amuleto y las palabras que Baba Yengo le había susurrado antes de desaparecer. Kofi escuchó con atención, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de curiosidad y preocupación. No es seguro viajar sola por aquí, dijo finalmente. Déjame acompañarte. Tal vez juntos encontremos respuestas. Amina aceptó su oferta, sintiendo un alivio que no había experimentado desde que comenzó su viaje. Juntos continuaron adentrándose en la sabana, enfrentando desafíos que iban más allá de lo físico. El calor, la sed y el cansancio eran solo el principio.
La verdadera prueba era interna. La duda, el miedo y la incertidumbre que acechaban en cada sombra. Una noche, mientras acampaban bajo un cielo lleno de estrellas, Amina tuvo un sueño vívido. Soñó con un árbol gigante, cuyas raíces se extendían hasta el centro de la tierra. El árbol susurraba en una lengua antigua, una que no entendía pero que resonaba en su corazón. Cuando despertó, encontró a Kofi mirándola con curiosidad. Hablabas en sueños. Dijo él. Decías algo sobre un árbol y un río. Amina le contó su sueño, y Kofi asintió, como si ya lo supiera. Hay un árbol así, no muy lejos de aquí. Lo llaman el árbol del susurro. Dicen que solo los elegidos pueden escuchar su voz. Decidieron buscarlo. El viaje los llevó a través de terrenos escarpados y ríos traicioneros, pero finalmente llegaron al lugar. El árbol era imponente, con ramas que parecían tocar el cielo, y un tronco tan ancho que 10 personas no podrían abrazarlo. Amina se acercó, colocando una mano sobre su corteza. En ese momento, escuchó el susurro. Era suave, como el viento, pero lleno de significado. «Ekon», dijo el árbol, o al menos eso creyó entender. «Él viene. Él destruye». Amina retrocedió con el corazón acelerado. Kofi la miró preocupado. ¿Qué pasó? Preguntó. «Ekon», respondió Amina recordando el nombre que había escuchado en el sueño. «Es alguien peligroso, alguien que quiere destruir todo esto». Kofi frunció el ceño. Había oído hablar de Ekon, un empresario que había estado merodeando por la región, ofreciendo dinero a cambio de tierras. Nadie sabía exactamente qué quería, pero ahora estaba claro. Buscaba explotar los recursos naturales sin importarle el costo. Mientras continuaban su viaje, Amina comenzó a experimentar más visiones. Soñó con un león majestuoso que la observaba desde la distancia, sus ojos llenos de sabiduría. Una mañana mientras caminaban, el león apareció de verdad, emergiendo de la hierba alta como un fantasma dorado. Kofi se tensó, listo para defenderla, pero Amina lo detuvo. «No nos hará daño», dijo sintiendo una conexión inexplicable con el animal. El león los siguió durante un tiempo, protegiéndolos de una manada de hienas que los acechaba en la noche. Fue entonces cuando Amina entendió. La naturaleza no solo le hablaba, sino que también la protegía. Cada visión, cada encuentro, era una pieza de un rompecabezas que debía armar. A medida que avanzaban, Amina y Kofi descubrieron más sobre los planes de Ekon. Hablaron con aldeanos que habían sido intimidados para vender sus tierras, con ancianos que recordaban las advertencias de los espíritus y con niños que habían visto máquinas extrañas acercándose a las montañas. Era evidente que Ekon no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Pero Amina ya no era la misma joven insegura que había dejado Kijiji. Cada desafío, cada visión, la había fortalecido. Ahora, caminaba con una determinación que inspiraba incluso a Kofi, quien había comenzado a ver la tierra con otros ojos. Ya no era solo un cazador. Ahora era un protector, un aliado de Amina en su misión. Una tarde, mientras descansaban junto a un río, Kofi rompió el silencio. ¿Crees que podremos detenerlo? Preguntó, mirando el agua que fluía frente a ellos. Amina lo miró, sosteniendo el amuleto entre sus manos. «No tenemos otra opción», respondió. «La tierra nos está guiando. Solo tenemos que escuchar». Kofi asintió, y en ese momento supo que estaba dispuesto a seguirla hasta el final. Juntos continuaron su camino,
sabiendo que el enfrentamiento con Ekon era inevitable, pero también sabían que no estaban solos. La tierra estaba con ellos, y sus secretos ancestrales los guiarían hacia la verdad. La montaña sagrada se alzaba ante ellos como un gigante dormido, su silueta recortándose contra el cielo crepuscular. Amina y Kofi habían caminado durante días, guiados por las visiones y los susurros de la tierra, hasta llegar a este lugar. El aire era denso, cargado de una energía que parecía vibrar en cada roca, en cada hoja, en cada grano de polvo. Era un lugar antiguo, lleno de secretos que solo la naturaleza conocía. Pero algo estaba mal. Amina lo sintió en el momento en que pisaron la base de la montaña. El silencio era demasiado profundo, como si la tierra estuviera conteniendo el aliento. Kofi, siempre alerta, señaló hacia unas huellas frescas en el suelo. Alguien más está aquí, Murmuró, su voz tensa. Amina asintió, apretando el amuleto que colgaba de su cuello. Sabía quién era. Ekon. El nombre resonaba en su mente como una advertencia, un eco de las visiones que la habían guiado hasta aquí. No había tiempo que perder. Siguiendo las huellas, llegaron a una explanada donde el paisaje se abría, revelando una escena que les heló la sangre. Ekon y sus hombres estaban allí, rodeados de maquinaria pesada y cajas de explosivos. Habían perforado la montaña, violando su santuario con una frialdad que hacía hervir la ira en el pecho de Amina. ¡Deténganse!, gritó, avanzando hacia ellos con una valentía que no sabía que tenía. Ekon, un hombre alto y de mirada fría, se volvió hacia ella con una sonrisa burlona. ¿Y tú quién eres para decirme qué hacer? Preguntó, su voz cargada de desprecio. «Esta montaña es sagrada», respondió Amina tratando de mantener la calma. «No pueden destruirla. La tierra no lo permitirá». Ekon se rió, un sonido áspero que resonó en el aire. La tierra no tiene voz, ni voluntad. Solo es un recurso, algo que explotar. Y tú con tus supersticiones no vas a detenerme. Amina sintió un nudo en el estómago, pero no retrocedió. Sabía que no podía permitir que Ekon continuara. El amuleto en su cuello comenzó a calentarse, como si estuviera reaccionando a la tensión en el aire. «La tierra habla», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a Kofi. «Y si no la escuchas, te destruirá». Ekon la miró por un momento, como si considerara sus palabras, pero luego sacudió la cabeza. Enciendan los explosivos. Ordenó a sus hombres. Fue entonces cuando la tierra respondió. Un rugido profundo, como el de un gigante despertando, sacudió la montaña. El suelo tembló bajo sus pies, y las rocas comenzaron a desprenderse de las paredes. Los hombres de Ekon gritaron, corriendo en todas direcciones, pero no había escapatoria. La naturaleza estaba furiosa, y no iba a permitir que su santuario fuera profanado. Amina cayó de rodillas, sintiendo la energía de la tierra fluir a través de ella. El amuleto brillaba con una luz tenue, y ella supo qué hacer. Colocó ambas manos sobre el suelo, cerrando los ojos y concentrándose en el latido de la tierra. Susurró palabras que no entendía, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Palabras de calma, de paz, de respeto. Poco a poco, el terremoto cesó. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio expectante, como si la tierra estuviera esperando a ver qué harían los intrusos. Ekon, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Con los ojos llenos de ira, se abalanzó hacia Amina, blandiendo un cuchillo. Esto no termina aquí. Gritó, su voz llena de desesperación. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Kofi intervino.
Con un movimiento rápido y preciso, desvió el brazo de Ekon y lo derribó al suelo. Los dos hombres lucharon, rodando por la tierra mientras Amina observaba, con el corazón en la garganta. Finalmente, Kofi logró dominar a Ekon, inmovilizándolo con una fuerza que sorprendió incluso a Amina. Está acabado. Dijo Kofi jadeando. No puedes ganar. Ekon gruñó, pero ya no había lucha en él. Sabía que había perdido. Mientras Kofi aseguraba así con, Amina se acercó al borde de la explanada. Desde allí, podía ver la sabana extendiéndose hacia el horizonte, dorada y hermosa bajo el sol poniente. La tierra había hablado, y ella había escuchado. Pero sabía que esto no era el final. Había más por hacer, más por proteger. Kofi se acercó a ella, colocando una mano en su hombro. Lo hicimos. Dijo con una sonrisa cansada pero satisfecha. Amina asintió, pero su mente ya estaba en el futuro. Sabía que su viaje no había terminado. La tierra aún tenía mucho que decir, y ella estaba lista para escuchar. El regreso a Kijiji fue un viaje lento, pero lleno de significado. Amina y Kofi caminaban juntos, cargando no solo con sus provisiones, sino con el peso de lo que habían vivido. La montaña sagrada estaba a salvo, y Ekon había sido llevado a las autoridades de un pueblo cercano, donde enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Pero para Amina, la victoria no era solo haber detenido a un hombre, era haber escuchado a la tierra y haberla protegido. Ese conocimiento la llenaba de una paz profunda, aunque también de una tristeza que no podía ignorar. Al llegar a Kijiji, el pueblo entero salió a recibirlos. Las noticias de su hazaña habían llegado antes que ellos, y los rostros de los aldeanos reflejaban una mezcla de alivio, admiración y gratitud. Las mujeres cantaban, los niños corrían a su alrededor, y los ancianos asentían con respeto. Amina, acostumbrada a vivir bajo la sombra de su abuelo, se sintió abrumada por la atención, pero también reconfortada. Sabía que no estaba sola. En el centro del pueblo, bajo el baobab sagrado, la esperaba Mama Nia, la mujer más anciana de Kijiji y guardiana de las tradiciones. Su rostro estaba surcado por arrugas que contaban historias de décadas, y sus ojos brillaban con una sabiduría que solo el tiempo podía otorgar. «Has regresado, hija», dijo Mama Nia, extendiendo sus manos hacia Amina. «y has traído con ti la esperanza». Amina se arrodilló frente a ella, sintiendo el peso de las miradas de todos. Mama Nia colocó una mano sobre su cabeza, como si estuviera bendiciéndola. «Tu abuelo estaría orgulloso», susurró, y en ese momento, Amina sintió que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaban. ¿Dónde estaba Bayengo?, preguntó, su voz temblorosa. Mama Nia la miró con tristeza, pero también con orgullo. «Tu abuelo sabía que su tiempo estaba llegando a su fin», explicó. «pero también sabía que la tierra necesitaba una nueva guardiana. Él se sacrificó para asegurarse de que tú estuvieras lista para asumir ese papel». Amina cerró los ojos, recordando las últimas palabras de su abuelo. La tierra habla, pero solo los que escuchan pueden salvar lo que importa. Ahora entendía. Baba Yengo no había desaparecido. Se había convertido en parte de la tierra, en parte de todo lo que ella ahora debía proteger. Esa noche, el pueblo celebró con una gran fiesta. Hubo música, danzas y comida en abundancia, pero Amina no podía dejar de pensar en lo que había aprendido. Mientras observaba a su gente, sintió una responsabilidad que iba más allá de lo personal. Ella era ahora la guardiana de la sabiduría ancestral, la voz de la tierra en un mundo que parecía haberla olvidado.
Al día siguiente, Amina se reunió con los ancianos del pueblo bajo el baobab. Kofi estaba a su lado, su presencia sólida y reconfortante. Juntos, compartieron todo lo que habían descubierto durante su viaje. Las visiones, los sueños, las advertencias de la naturaleza. Los ancianos escucharon en silencio, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y preocupación. «La tierra nos está hablando», dijo Amina con una voz firme que resonó en el aire. «Y si no la escuchamos, perderemos todo lo que nos hace quienes somos». Los ancianos asintieron, y Mama Nia tomó la palabra. Es hora de que nuestro pueblo recuerde las viejas enseñanzas, Dijo. Es hora de que volvamos a vivir en armonía con la naturaleza. Amina sonrió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola. Kofi, ahora su aliado más cercano, le apretó la mano en señal de apoyo. En las semanas que siguieron, Amina comenzó a enseñar a los más jóvenes las historias y las tradiciones que su abuelo le había transmitido. Les habló de los árboles que susurraban, de los ríos que cambiaban de curso, de los animales que protegían a quienes respetaban la tierra. Los niños la escuchaban con ojos brillantes, llenos de curiosidad y asombro. Kofi, por su parte, se convirtió en un defensor activo de la naturaleza. Organizó patrullas para proteger los límites del pueblo de cazadores furtivos y explotadores, y enseñó a los hombres más jóvenes cómo cazar de manera sostenible, sin dañar el equilibrio de la tierra. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la sabana, Amina se sentó bajo el baobab, el amuleto de su abuelo colgando de su cuello. El viento susurraba entre las hojas, y ella cerró los ojos, sintiendo la presencia de Baba Yengo a su alrededor. «Lo hicimos, abuelo», susurró. «La tierra está a salvo». En ese momento una brisa cálida la envolvió, como un abrazo. Amina sonrió, sabiendo que su abuelo estaba con ella, en cada susurro del viento, en cada latido de la tierra. La historia de Amina no terminaba aquí. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que ella, como guardiana de la sabiduría ancestral, guiaría a su pueblo hacia un futuro en armonía con la naturaleza. Y mientras el sol desaparecía en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rojizos, Amina supo que la tierra seguiría hablando, y ella estaría allí para escuchar.